Saludos, esta es la segunda parte de la lección número 14 del curso de álgebra avanzada. En la primera parte de esta lección vimos que el triángulo de Pascal nos ayuda a determinar los coeficientes numéricos de series binómicas que consistan de binomios elevados a exponentes enteros negativos. Recuerda que el triángulo de Pascal, del cual lo reproducimos aquí de otra parte de él, nos ayuda a determinar los coeficientes numéricos de binomios elevados a números naturales. Por ejemplo, a la potencia 1, pues esos son los coeficientes numéricos de los dos términos que aparecen. Elevado a la 2, estos son los coeficientes numéricos que aparecen en los tres términos de un binomio elevado a la 2. Elevado a la 3, estos son los coeficientes numéricos de un binomio que esté elevado a la 3. Sin embargo, si estamos elevando un binomio a la potencia entera negativa, por ejemplo, si estamos elevando a la potencia negativa 1, pues entonces estos serían los coeficientes numéricos que se obtienen para cuando tengamos un binomio elevado a la negativa 1. Nos vamos al primer, como es nada menos 1, al primer 1 en el trinomio de Pascal, y nos movemos a lo largo de la diagonal partiendo de ese 1, que puede ser esa diagonal o puede ser esta diagonal. Fíjense que se obtienen los mismos valores, ¿verdad? 1, y recuerden también que advertimos que en esos casos los signos van alternándose. Así que los coeficientes numéricos son 1, negativo 1, 1, negativo 1, 1, negativo 1, 1, etc. Fíjense que son los mismos que se obtienen por acá. 1, negativo 1, 1, negativo 1, 1, negativo 1, 1, partiendo de ese primer 1, ¿verdad? Si queremos elevar un binomio a la potencia negativo 2, pues vamos al segundo 1, que puede ser este o puede ser este. Y por eso que marcamos ahí negativo 2. Y a lo largo de las diagonales que parten de ese segundo 1 por ser elevado a la negativo 2, es que leemos los coeficientes numéricos correspondientes, que fíjense que son los mismos, ¿verdad? 1, 2, negativo 2, perdón, 3, negativo 4, 5, negativo 6, etc. Igualmente por acá. En el segundo 1, porque si estamos elevando a la menos 2, los coeficientes son 1, negativo 2, 3, negativo 4, 5, negativo 6, etc. Y fíjense que claro, que sale un número infinito de coeficientes como corresponden a una serie binómica, que hay un número infinito de términos, porque fíjense que a pesar de que aquí nos llevamos hasta este valor, por ejemplo, aquí hay otro en otra fila, ¿verdad? Y más abajo hay otro en otra fila, es decir, hay un número infinito de filas en el triángulo de Pascal, y por lo tanto hay un número infinito de coeficientes que siguen a lo largo de esas diagonales correspondientes. Bien, pues fíjense, nos piden en este primer ejemplo que determinemos los primeros 4 términos de la serie binómica 2 más x elevado a negativo 3. ¿Cómo yo sé que tengo una serie binómica? Porque fíjense que el exponente al cual estoy elevando ese binomio no es un número natural. El número negativo 3 no es un número natural. Les recuerdo aquí, y se los indiqué en la primera parte de esta lección, que es el problema elevar el 2 más x a la negativo 3 y buscar los primeros 4 términos de esa serie binómica. Ya lo hemos hecho usando la fórmula básica del teorema del binomio de Newton, ¿verdad? Porque dijimos que Newton mismo descubrió que su fórmula funcionaba aunque los exponentes no fueran naturales, que fue como él lo descubrió inicialmente, ¿verdad? Y aplicando entonces la fórmula de Newton, encontramos que los primeros 4 términos de esa serie binómica eran estos. Bueno, pues cuando yo use ahora buscar los primeros 4 términos de esa serie binómica haciendo uso, ¿verdad?, del triángulo de Pascal, deberemos obtener los mismos 4 términos que obtuvimos cuando expandimos el binomio originalmente, ¿verdad?, usando la fórmula básica del teorema del binomio de Newton. Bueno, vamos a ver. 2 más x elevado a la negativo 3. Bueno, pues nos vamos al triángulo de Pascal. Dicho sea de paso, antes de pasar a eso, note que si yo tengo 2 más x elevado a la negativo 3, nos debemos de ir a lo largo del tercer 1, a partir de la cúpula del triángulo de Pascal, ¿verdad? Primero, segundo, tercero, ¿ves? Ahí que están los coeficientes numéricos a lo largo de esa diagonal, partiendo del tercer 1, son los que corresponden a un binomio que esté elevado a la negativo 3. O podemos coger este tercer 1, partiendo de la cúpula, primero, segundo, tercer 1, y movernos a lo largo de esta diagonal, obtenemos los mismos coeficientes. Miren, 1, negativo 3, 6, negativo 10, 15, etc. ¿Okay? Bien, pues vamos a indicar eso. Nos moveremos a lo largo de la diagonal
en el triángulo de Pascal que parte del tercer 1. ¿Okay? Y claro, hay dos terceros 1, pero ya hemos visto que sea este o sea este, las diagonales partiendo de esos terceros 1 producen los mismos coeficientes numéricos, ¿verdad? Así que vamos a ver 2 más x elevado a la negativo 3. ¿Cuál es el primer coeficiente partiendo a lo largo de esta diagonal? Yo voy a usar esto, ¿verdad? Pero recuerde que usted puede usar esto. Vamos a usar esto. El primer coeficiente es 1. Se pone 1 por... ¿Y cuál es el primer término? El primer término del binomio que estamos elevando a la menos 3, precisamente elevando a menos 3. Ahora viene el segundo coeficiente, que recuerde que alternando el signo será menos, y el segundo coeficiente fíjese que es 3. Menos 3, otra vez por ese primer término del binomio que estoy elevando a la menos 3, que es 2, ahora elevado a menos que el menos 3, y este menos 3 y esto 1, tenemos menos 4. Por el segundo término que es x, entonces a la 1, o sea, aquí está la 0, aquí está ahora a la 1. El siguiente término, siguiendo la alternación de signos, será más 6, ¿verdad? Más 6 por 2 a la, y restamos 1, el exponente menos 4 que era menos 5. Y en segundo término del binomio que estamos elevando a menos 3 aparece ahora, pero habrá 1 más que lo que aparecía en el término anterior. O sea, que está elevado a la 1, que está elevado a la 2. Y siguiendo con la alternación de signos, menos. Y el siguiente término, fíjense que el coeficiente numérico es 10. Menos 10 por el 2 elevado a la 1 menos, a la menos 6. Y por la x elevado a la 1 más que aquí, a la 3. Y fíjense que entonces ahora vendría más, ¿verdad? Porque siguiendo la alternación, positivo, negativo, negativo. Y ya está el cuarto término, así que ahí ponemos 3 puntos suspensivos significando que de ahí siguen adelante un número infinito de términos, ¿ok? Así que ahora lo que nos falta es simplificar esos términos, ¿verdad? Las expresiones que salieron ahí. 1 por el 2 a la menos 3, fíjense que yo ese exponente lo puedo cambiar a positivo, pensando que el 2 a la menos 3 está sobre 1, lo muevo a su denominador, y entonces arriba, claro, de un 1 sobre 2 a la 3, ¿verdad? Y eso recuerda por una ley de exponentes que estudiamos en el álgebra elemental. Menos 3 por, y por la misma razón, el 2 a la menos 4, lo bajo abajo, arriba nos queda un 1, y entonces abajo aparece como 2 a la 4 positivo, y esta x. Más 6 por, y el 2 a la menos 5, lo bajamos el 2 a la menos 5, abajo, como 2 a la 5, y x cuadrado, y menos 10 por, y el 2 a la menos 6 igual, pasamos al denominador 2 a la 6, por x a la 3. Y vendría más, y 3 signos suspensivos, es decir, y así se sigue para siempre, ¿verdad? Dicho sea de paso, si usted fuera a buscar el quinto término, ¿verdad? Ya ha buscado 4, si fuera a buscar el quinto término, diría más positivo, ¿verdad? Y el quinto término, fíjese, le llevaría el coeficiente número 15. Y entonces, por 2 entonces a la menos 7, uno menos que el menos 6, y por x entonces a la 4, uno más que a lo que aparece la x en el término número 4, que es el anterior al quinto, ¿verdad? Pero nos piden los 4 primeros términos nada más. Así que esto será 1 por, y tenemos 1 sobre 2 a la 3, pero 2 a la 3, si usted multiplica el 2 por él mismo 3 veces, da 8, así que es 1 por un octavo, menos 3 por 1 sobre 2 a la 4, pero 2 a la 4 es 16, si usted multiplica el 2 por él mismo 4 veces, da 16, ¿verdad? Y por x, más 6 por 1 sobre 2 a la 5, y 2 a la 5 es 32, si usted multiplica el 2 por el mismo 5 veces, da 32, x a la 2, menos el 10 por 1 sobre 2 a la 6, y 2 a la 6 sería 64, si usted multiplica el 2 por el mismo 6 veces, da 64, y claro, por la x, ¿a la cuánto? A la 3. Y más, y 3 puntos suspensivos, que quiere decir que así se sigue para siempre. Así que esto será 1 por un octavo, eso mismo, un octavo, menos. Y aquí yo puedo pensar que el 3 está sobre 1, ¿verdad? Por una propiedad que vimos en el álgebra elemental, y la x también está sobre 1, y la multiplicación de esas tres fracciones. 3 por 1, 3 por x, 3x sobre 1 por 16, 16, 16 por 1, 16. Más. Aquí fíjense que el 6, si pensamos lo mismo, ¿verdad? Que está sobre 1 y sobre 1 esto. El 6 cancela con el 32 porque está el factor común 2 en los dos números, ¿verdad? Y 6 entre 2 da 3, 32 entre 2 da a 16. Así que será 3 por 1, 3 por x, 3x cuadrado sobre 1 por 16 por 1, 16. Menos, aquí igual. El 10, que puedo pensar que está sobre 1, se cancela con el 64 porque tiene el factor común 2. Y 10 entre 2 da 5 y 64 entre 2 da 32.
x a la 3, ¿verdad? Que puedo pensar que está sobre 1. Así que tenemos 5 por 1, 5 por x al cubo, 5x al cubo arriba en el numerador, y 1 por 32, 32 por 1, 32. Más, y así se sigue. Bueno, fíjense que ya cada uno de esos términos yo no puedo simplificar más. Vamos a comparar con lo que nos había dado los primeros 4 términos, ¿verdad?, de esa misma serie binómica cuando usamos la fórmula básica del teorema del binomio de Newton. Vamos a usar los mismos. 1/8, bien, 1/8. Menos 3x sobre 16, más 3x cuadrado sobre 16 y menos 5x al cubo más 32, más claro, y así se sigue para siempre. Así que efectivamente, fíjense cómo nos ayudó el triángulo de Pascal a determinar los coeficientes numéricos de esta serie numérica, ¿okay?, de esta serie binómica. Muy bien, bueno, pues vamos a pasar ahora al último tópico relacionado al teorema del binomio, y también entonces el último tópico del primer tema del curso de álgebra avanzada, que recuerden que es la inducción matemática y el teorema del binomio. Y ese último tópico son las aplicaciones del teorema del binomio, ¿okay? Así que vamos a titularlo aquí, ¿verdad? Aplicaciones del teorema del binomio. Del teorema del binomio, y también sea el binomio elevado a una potencia natural o el binomio elevado a una potencia que no sea natural. O sea, también en esto aplica aplicaciones de las series binómicas, ¿okay? Bueno, ¿para qué nos sirve el teorema del binomio en estas aplicaciones? Pues fíjense, nos sirve para determinar valores exactos o aproximados. El teorema nos ayuda a determinar valores numéricos exactos o aproximados de potencias o raíces de números reales. Potencias o raíces de números reales. Dicho sea de paso, te dirá, bueno, pero potencias o raíces de números reales yo las puedo buscar en una calculadora científica, y es cierto. Dicho sea de paso, vaya asegurándose de que usted tiene a su mano una calculadora científica, porque en este curso, y más en el curso del precálculo, que es el siguiente y último de nuestro programa, es muy necesario hacer uso de la calculadora científica, que la vamos a aprender a usar. Bueno, así es que esto, que usted dirá, bueno, pues, ¿por qué voy a usar el teorema del binomio para determinar esas cosas que puedo determinar con una calculadora científica? Hoy en día resulta impráctico debido a la existencia de calculadoras científicas. Y entonces usted dirá, bueno, pues entonces, si estas aplicaciones de buscar potencias y raíces de números reales, exactos o aproximados, es impráctico hoy en día, ¿para qué lo vamos a aprender? Pues mire, primeramente, porque así fue que yo lo aprendí, ¿verdad? Cuando yo estudiaba el curso de álgebra avanzada, cuando estudiamos el teorema del binomio y vimos estas aplicaciones, no existían calculadoras científicas. Teníamos que hacer esas aproximaciones a mano, ¿okay? Y eso es lo que vamos a hacer aquí ahora, a mano. Y usted dirá, pero todavía insistimos, ¿por qué? ¿Por qué hacerlo si existen las calculadoras científicas? Porque da la casualidad que muchas calculadoras científicas programan ese proceso del teorema del binomio para precisamente efectuar el cómputo, ¿ve? Así que usted va a aprender aquí dos cosas: cómo se hacía eso antes y cómo puede ocurrir que algunas de esas calculadoras estén programadas haciendo uso del teorema del binomio para determinar potencias y raíces de números reales. Bien, por ejemplo,
Primero vamos a que determine el valor de este número 1.03 elevado a la potencia 10, ¿ok? A 4 lugares decimales. Y recuerden que eso quiere decir, cuando estudiamos en álgebra elemental, redondeo, quiere decir que vamos a redondear a la 4, pues 10 milésimas más cercano, ¿ok? Bueno, vamos a borrar esto. Y vamos a indicar lo siguiente. Mire, usando calculadora científica, y le voy a indicar cuál es la secuencia que usted tiene que seguir en una calculadora científica como la que yo tengo y que le voy a proponer a usted después que la obtenga, ¿okay? Que la tenga a la mano. Usted eso, para calcular 1.03 a la 10, hace lo siguiente. Pone en una tecla, aprieta el 1, ¿verdad? Aprieta el punto en la segunda tecla, aprieta la tecla del 0, en tercera posición, ¿verdad? Luego aprieta también la tecla del 3. Entonces aprieta una tecla que dice X a la Y o Y a la X, depende del tipo de calculadora que usted tenga, la marca. Y entonces le pone el exponente que es 10 y entonces le da al igual o al enter para que le diga cuánto da. Apretamos 1.03, elevamos ese número que es el de la X a la Y, que va a ser este número que viene después, el 10, y decimos, preguntamos cuánto da y le da cuánto es el resultado de 1.03 a la 10, sin pasar más ningún trabajo, ¿verdad? Ahora, puede ser que el proceso interno vaya a ser la calculadora cuando parte de esa secuencia de teclas, ¿verdad? Haga lo que vamos a hacer ahora manualmente y que era lo que teníamos que hacer nosotros en mi época, ¿verdad? Bien. Primeramente, vamos a escribir el 1.03, que es el número que yo quiero elevar a la 10, como una suma de dos términos para convertirlo en un binomio, ¿okay? Primero, expresamos 1.03, que es el número que quiero elevar a la 10, como una suma de dos términos. ¿Y por qué de dos términos? Para que se convierta en un binomio. Recuerde que es una suma de dos términos. Hay varias formas. Por ejemplo, yo puedo pensar que el 1.03 es punto 70 más punto 33. ¿Verdad que sí? O puedo pensar que punto 50 más punto 53. ¿Verdad que sí? O puedo pensar que es punto 25 más punto 78. También da 1.03. O puedo pensar que es 1 más punto 03. ¿Verdad que sí? Etcétera. Hay varias formas, muchísimas, ¿verdad? Para cual usted puede expresar el número 1.03 como la suma de otros dos números. Y entonces fíjense que ese número 1.03 lo convierto en un binomio, en una suma de dos términos, ¿ves? Ahora, ¿cuál de esas escogeremos? Fíjese, si yo escojo esta, ¿verdad? Entonces, si yo quiero buscar 1.03 a la 10 y uso esta forma de escribir el 1.03, será punto 70 más punto 33 a la 10, ¿verdad? Y usted empezaría, bueno, pues eso es punto 70 a la 10 más 1 sobre 1 factorial por punto 70 a la 9 por punto 33, etcétera, ¿verdad que sí? Bien, pero fíjense entonces que si usted tiene, por ejemplo, el primer término punto 70 a la 10, en el siguiente paso, ¿verdad? Como decimos en el ejemplo anterior, usted tiene que empezar a simplificar eso. Y si tiene punto 70 a la 10, pues usted dice, vale, entonces se va a multiplicar punto 70 por él mismo 10 veces. Eso es terrible, ¿verdad que sí? Pero lo puede hacer. Y después por punto 33. Y después en el siguiente paso aparece el 10 factorial sobre 1, el 10, perdón, sobre 1 factorial por punto 70, entonces a la 9. Y hay que multiplicar el punto 70 por el mismo 9 veces. Por el punto 33 entonces a la 2
etcétera. ¿Verdad que sí? Bien, así es que fíjense que bien, si lo escribe de esta manera, pues tiene que pasar ese trabajo. Si lo escribe de esta otra forma, igualmente. Si lo escribe de esta otra forma, igualmente. Ahora, si lo escribe de esta manera, fíjense que la situación se simplifica, ¿verdad? Porque entonces el primer término también va a ser 1 a la 10. Se pone que era .70 a la 10, aquí 1 a la 10. Pero 1 a la 10 es bien fácil, es 1. No es .70, pon el mismo 10 veces para ver cuánto da. 1 a la 10 es 1, por .03 después a la 1. Y entonces el 1 a la 9 que sigue dando 1, etc. ¿Verdad que sí? Vea que esta segunda forma es mucho más fácil que esta otra forma si es que expandimos este binomio o expandimos este binomio, ¿verdad? Vea que las dos expansiones anteriores, vea que de las dos expansiones correctas, total correctas, anteriores, la segunda es mucho más fácil. Así que ahí tenemos lo primero que tenemos que hacer cuando usted quiera buscar, por ejemplo, una potencia de un número elevado a un número real. Primero escribe ese número como una suma de dos números, al cual al tener los números sea bien fácil de evaluar esa potencia. ¿Okay? Por ejemplo, en este caso, el 1 que es 1 a la cualquier potencia es bien fácil de evaluar, sigue dando 1, ¿verdad que sí? Luego procedemos a determinar los términos necesarios en esta expansión, que dicho se pasó, no es una serie binómica, porque fíjense que el exponente no es un número natural, ¿verdad? En esta expansión, por eso vamos a decir con esta serie binómica, hasta ver en cuál de ellos, en cuál de esos términos no se afecta el cuarto lugar decimal. ¿Por qué el cuarto lugar decimal? Porque precisamente es al cuarto lugar decimal que yo quiero aproximar, ¿verdad? A la posición a la cual queremos aproximar este número. Bueno, empezamos, vamos a seguir acá. Empezamos buscando el primer término de esta expansión, vamos a subrayarla, que es la que escogemos, ¿verdad? Porque resulta ser más fácil hacer esta expansión que esta o cualquiera de las otras que tenemos ahí indicadas y otras que pueden aparecer, ¿verdad? Que podemos usar para escribir el 1.03 como la suma de otros dos números, ¿verdad? Bueno, el primer término, ¿cuál es? El primer término de esta expansión que estamos buscando. Pues recuerde que es el 1 elevado a la 10, ¿verdad que sí? El 1, el primer término del binomio que estamos elevando a la 10 precisamente. 1 a la 10. Y eso no es otra cosa que 1. Ese que es fácil buscar eso, ¿verdad? ¿Cuál es el segundo término? Bueno, pues recuerde que entonces como este exponente 10 lo dividimos entre 1 factorial y entonces multiplicamos por el 1 otra vez, pero entonces a la 9 reduciendo el exponente por 1 y entonces por el punto 0,3 que aparece por primera vez, ese segundo término de este binomio que estoy dando a la 10 elevado a la 1, y esto dará 10 sobre 1, porque el 2 factorial es 1 y 1 a la 9 es 1 también, por punto 0,3, ¿verdad? Así que esto será 10 entre 1, 10, 10 por 1, 10 por punto 0,3, y esto sencillamente correr el punto decimal un lugar a la derecha, punto 3. ¿Okay? Así que ese sería el segundo término, ¿verdad? El tercer término, ¿cuál es? Bueno, pues es ahora 10
10 por 9, ¿recuerda? Sobre 2 factorial por 1, entonces, a la 1 menos, a la 8. Y entonces por 0.03 a la 1 más, aquí está la 1, pues a la 2. ¿verdad? Y esto es 10 por 9, 90 sobre 2 factorial, que es 2 por 1, ¿verdad? Por 1 a la 8, que es 1, y por 0.03 a la 2 es 0.0009, ¿verdad que sí? 3 al cuadrado es 9, y entonces, como es 0.03 y 0.03 son 4 lugares decimales que hay que contar a partir del 9, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4. Así que esto será 90 entre 2, porque 2 por 1 es 2, que es 45, por 1 45, por 0.009, ¿verdad? 0.009. Y esto da, vamos a ver, 9 por 5 es 45, llevamos 4. 9 por 4 son 36, y 4 que llevamos 40. ¿Y cuántos lugares decimales? 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Okay? Así que el tercer término es 0.0405. Y ahora nos pasamos a fijar, fíjese. Recuerde que yo quiero redondear al cuarto lugar decimal. ¿verdad? Fíjense que cuando yo vaya a hacer esta expansión de 1.03 a la 10, tendré que sumar estos términos. El primer término 1 más el segundo, que fue 0.3, más el tercero, que nos ha dado 0.0405, ¿verdad? Más el quinto, que será lo que nos va a dar ahora, cuando lo calculemos, etc. Y vamos fijándonos que estos numeritos, el 1, el 0.3, el 0.0405, todavía siguen afectando. Por ejemplo, aquí se sigue afectando a la segunda posición, aquí se sigue afectando a la primera, aquí se afecta a la segunda. Recuerden que yo creo que deje de afectarse la cuarta posición, porque una vez deje de afectarse la cuarta posición, ahí está la aproximación de ese valor de 1.03 elevado a 10. Bien, vamos al cuarto término. Que será otra vez, entonces 9, 10 por 9 y ahora por 8. En vez de sobre 2 factorial, ahora sobre 3 factorial. El 1 ahora en vez de a la 8, a la 1 menos. Y el 0.03 en vez de a la 2, a la 3, porque es a la 1 más. ¿Verdad que sí? Y esto dará 10 por 9, 90, por 8, 720. 720, ¿verdad? 90 por 8, 720, sobre 3 factorial, que es 3 por 2 y por 1, ¿verdad que sí? Así que a lo mejor aquí debemos dejar, para facilitar la cancelación, como 10 por 9 por 8, ¿ok? Porque así podemos ver más fácilmente que se cancela con G, ¿verdad? Por 1 a la 7, que es 1, por 0.03 a la 3, pues eso es 27, ¿verdad? Pero entonces serían 2 lugares, 6 lugares. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por 0.00027, ¿verdad? Recuerden, repetimos. 0.03 por 0.03, 0.0009. Y se lo multiplicamos por 0.003 a 27 y 2 lugares decimales adicionales a los 4 que tenemos aquí, ¿verdad? Porque 0.03 añade 2 lugares decimales aquí. Si aquí tenemos 4, son 6 lugares. Como el 27 incorpora 2 lugares decimales, añadimos 4 ceros para completar los 6 lugares decimales. Así que esto dará, vamos a ver, el 3 cancela con el 9, aquí da 3, el 2 cancela con el 10, aquí da 5, así que será 5 por 8, 40, por 3, 120, por 1 que es 120, por 0.00027. Y lo que da esto por esto, lo vamos a hacer en la siguiente lección para continuar con la determinación de ese valor a 4 lugares decimales. Espero verlo entonces en la siguiente lección ya pronto. Hasta entonces.